Vamos a leer en tres porciones de la palabra. Vamos a leer en el capítulo 24 del libro de Josué. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Y vamos a leer en el capítulo 18 de Jeremías. Amén. Josué. Gloria a Dios. Amén. Es el último capítulo. Alabanzas al Señor. Vamos a leer 19 versículos para entender el contexto. Amén. ¿Qué capítulo de Josué? De Josué, el capítulo 24. Es Josué, capítulo 24. Gloria a Dios. La verdad, hoy regresé muy cansado de allá del hospital y ya no pude salir. Tenía yo planes de ir a visitar a nuestras hermanas, pero no fue posible. Pero Dios concede el tiempo. Aleluya. Amén. Vamos a la lectura, nos ponemos sobre nuestros pies. Alabanzas al Señor. Me siguen con su vista mientras yo doy lectura. Y enfoque sus sentidos, amén, para poder captar el mensaje que nos tiene el Señor en esta noche. Amén. Dice Josué capítulo 24, vamos a leer del 1 al 19, dice: y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel y sus príncipes y sus jueces y a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente de esta otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trajélo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación. Y dile a Isaac, y a Isaac di a Jacob, y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué, y saqué a vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y con ellos clamasen a Jehová. Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Y levantóse después Balac, hijo de Zifor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, y los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié dábanos delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis,
y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Amén. Amén. Ahora, antes de cambiar esa escritura, si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 2, esto no lo sabía Josué, esto fue una profecía que habló Josué de parte de Dios, o habló Dios a través de Josué, porque dice el versículo 2: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y empieza a contar o a hablar Josué, pero esto por medio de, o fue Jehová, Dios, hablando a través de Josué. Él no lo sabía. Hermanos, por ejemplo, así tantito comento, Moisés no conocía la historia, sino hasta que fue al monte Sinaí, ahí conoció la historia. Amén. Moisés no conocía de Adán, no conocía del arca de Noé. Amén. Amén. Un día lo vamos a abordar con la ayuda del Señor, porque es importante saber eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Filipenses 3. Versículo 13 al 15. Filipenses 3, versículo 13 al 15. Gloria a Dios. Filipenses está casi al final, antes de Timoteo, después de Corintios, después de Efesios. Alabanzas del Señor. Amén. Esperar a nuestra hermana, está buscando a nuestro hermano. Te encargo, hermanos, secretario, que imprimas una hoja y lo coloques por algún lugar, que se mire cómo está ordenando los libros de la Biblia. Amén. Porque es importante. Amén. Es una escuela. Alabanzas al Señor. Y también imprimes unas tamaño carta y se los das a todos. Amén. Para que también lo aprendan. Amén. Amén. Filipenses 3, versículo 13 al 15 dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Amén.
Entonces ahí se cae la mentira de que dicen, no, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. No, la Biblia dice que sí hay perfectos. Amén. Dices, así que todos los que somos perfectos, Pablo contándose entre ellos, somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Amén. ¿Qué vamos a sentir? Dijo Pablo, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Amén. Aquel que dice, yo ya soy, yo lo tengo, yo soy excelente. No, lo perfecto te lo vas a llevar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Por último, última escritura, vamos a Jeremías. Jeremías 18. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. ¿Tenemos? Jeremías 18. Jeremías, adelante Isaías, son los libros grandes, profetas grandes, mayores, casi a la mitad. ¿Tenemos? Gloria a Dios. Dice en la escritura, Jeremías 18, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obras sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que al alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si esas gentes se convirtieren de su maldad, ¿de qué habré hablado? Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacer. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y dijeron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las gentes, ¿quién tal haya oído? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a la vanidad y hacerles tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas, por caminos no hollados, para poner su tierra en desolación y en silbos perpetuos. Todo aquel que pasare por ellas se maravillará y meneará su cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, mostraréles las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer una oración mientras meditamos, antes de meditar en su palabra. Amén. Amado Señor, en esta tarde, noche ya, Señor amado, invocamos tu nombre, Señor. Padre,
Nos presentamos nuevamente, Señor, tu Hijo ya ha orado, Señor amado, pero ahora, Señor, te presentamos, Señor, esta palabra que tú has concedido leer, Señor. Dios del cielo, Señor amado, junta estas palabras, Señor, que hemos leído, Padre, Señor Jesucristo, y ordénalas, Padre, conforme a tu Espíritu, Señor, nos guíe. Bendito Dios, poderoso Dios, gracias, Señor, por la guianza de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, Señor, a través del ministerio, Señor, que tú, Señor, has puesto en mis manos. Amado Salvador, Dios bendito, yo no sé qué palabra necesita tu pueblo, Señor, pero tú sí lo conoces. Poderoso Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, en tus manos nos depositamos, Señor, Dios mío, y ayúdanos, Padre, porque tú eres el Rey de nuestra salvación. Poderoso Dios, gracias, amado Dios, guíanos, Señor, úngenos, Padre, Dios mío, y que nos llevemos una palabra, Señor amado, que alimente nuestras almas. Poderoso Dios, tú redarguyes, Señor, tú enseñas, Padre, Señor Jesucristo, tú reprendes, amado Dios, Padre, y tú consuelas también. Lo creemos, Señor. Padre, y Señor, te pedimos por nuestra hermana, Señor, que está, Señor, en la cama de hospital, Señor, que tú la fortalezcas, Padre, mientras tú concluyes tu obra. Bendito Dios, creemos, Señor, a tu palabra, porque eres santo y para siempre es tu misericordia. Poderoso Dios, bendito Salvador, amado Dios, seguimos esperando en ti, porque creemos, Señor, que tu palabra nunca fallará. Amado Dios, gracias, en el nombre de Jesucristo te damos. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos preciosos. Citando la primera escritura, la primera porción de la palabra que hemos leído todos juntos en esta tarde, encontramos, hermanos, que después de que Moisés partió con el Señor, se quedó Josué, amén, a cargo de la grey de Dios, a cargo de todo el pueblo, un príncipe, amén. Alabanza al Señor. Pero Josué se estaba dando cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, se estaba perdiendo. Unos estaban regresando a las tradiciones, costumbres que tenían antes o que sus padres practicaban en la antigüedad. Se refirió incluso a Abraham, a Nacor, Taré, amén. Y Josué fue alcanzado por el Señor y se manifestó proféticamente, revelando al pueblo, porque muchos de los pueblos o los jóvenes de aquellos tiempos de la nación, de las 12 tribus de Israel, no sabían la historia de sus antepasados. Por eso Dios tuvo que hablar a través o por medio de profecía, a través de Josué, para que todo el pueblo supiera o conociera la historia de dónde habían salido. Encontramos que la profecía dijo yo aparté a Abraham, amén, y dice, y di a Isaac y a Jacob, amén, y a Esaú, pero Esaú lo dejé para allá, pero a Jacob aparté, amén. Alabanza al Señor. Y entonces Jehová Dios, a través de Josué, Josué fue guiado para hablarle a los príncipes, amén, a los sacerdotes de cada tribu, o sea, a los gobernadores, amén. Y ahí enfrente de ellos Jehová Dios habló en profecía, como lo sigue siendo hasta hoy en día, amén, para revelarles el pasado, diciéndoles de dónde los he sacado, de dónde yo los he levantado, los aparté de esa vida de pecado, de idolatría. Dijo, yo les hice que salieran de Egipto, yo les envié a Moisés para que los sacara de ahí. Dijo, yo los libré en el desierto, amén. Dijo, los egipcios los siguieron a sus padres por todo el desierto con carros y caballería. Dijo, pero yo abrí el mar y cuando ellos entraron yo cerré el mar. Amén. Amén, dijo, delante de tus ojos. Amén. O sea, dijo, tus padres pudieron verlo. Amén.
Alabanza al Señor. Entonces, pero estos ya se les había olvidado la obra que Jehová Dios había hecho con ellos. Se les estaba olvidando, se estaban desviando. Se les había olvidado para qué habían sido sacados de Egipto. Amén. Se les estaba olvidando que eran la nación santa, un real sacerdocio escogido por Dios. Amén. Eso nos da a entender el capítulo 24 de este libro de Josué. Amén. Ahora, esto pasó cuando, al final, cuando ya Josué ya iba a ser sepultado. Amén. Porque siguiendo leyendo, después del versículo 19, vamos a encontrar que dice: y Josué murió. Amén. Hermanos, cuando un predicador, independientemente de qué ministerio tenga, empieza a presionar a la iglesia para que se afirmen a la palabra, hermanos, pues es que Dios ya quiere hacer algo con ese ministro, porque Él quiere que se levanten ministros. Amén. Alabanza del Señor. Josué, por decirlo así, ya estaba en las últimas y él ya había hecho su trabajo, ya los había sacado, los había ordenado, les había repartido las tierras. Cada quien estaba en su posición. Amén. Pero ellos, como ya estaban cómodos, pues ya se les estaba olvidando, amén, de dónde habían salido. Le dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Le dijo: allá ustedes, si quieren regresar a las costumbres de sus antepasados o adorar ídolos de los fereceos que están donde habitan. Le dijo: yo derroté. Dijo: no fue tu espada ni tu arco, yo. Dice: tú vives en una casa que yo construí, o que tú no construiste, perdón. Le dice que no, tú no construiste. Dice: estás comiendo de una viña que no plantaste. Amén. Lamentablemente a veces decimos que por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, realmente todo es de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, nuestras fuerzas son dadas por Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Gracias a Dios que encontramos ahí que el pueblo de Israel dijo: lejos sea que nosotros olvidemos a Jehová. Amén. Dijo: nosotros también serviremos a Jehová. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así debe de contestar el pueblo de hoy y decir: nosotros le serviremos a Jehová. Alabanzas al Señor. En el libro ahí de Filipenses 3, 14, 15, 13, 14 y 15, o de 14 y 15 solamente encontramos que dijo el apóstol Pablo: prosigamos al premio de la soberana vocación y llamamiento. Amén. Hasta alcanzar el premio. ¿Cuál es? Vida eterna. Pero ojo, no solo es vida eterna, es vida eterna en el reino de los cielos. Alabanzas al Señor. Voy así rapidito, quiero irme temprano. En el libro de Isaías, hermanos míos, encontramos que vio una visión este profeta y encontró al alfarero que estaba construyendo un vaso, pero ese vaso se rompió en las manos del alfarero. O sea, no se rompió porque lo dejó descuidado, estaba la rueda o el disco y dice que estaba haciendo el vaso, pero el vaso se rompió en las manos del alfarero. Amén. Entonces, como se rompió en sus manos, ese alfarero volvió a hacer otro vaso como el alfarero quiso. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que conforme a la estatura que nosotros vayamos alcanzando en la vida cristiana, decimos: pues es que un vaso debe de estar limpio. Decimos: vaso debe estar santificado para que pueda ser llenado. Amén. Y cuando es lleno, estábamos platicando ese día ayer con mis hermanas, que cuando un vaso es lleno, pues tiene que venir Jesucristo, que es la piedra del ángulo, piedra de corona, a sellar ese vaso. Amén. Para que lo que entró ahí, cuando
cuando esté lleno, no lo va a sellar cuando esté a la mitad, sino cuando esté lleno, va a venir Jesucristo y lo va a sellar. No importa cuánto ruede para allá, para acá, ese vaso no va a tirar ni una gota del aceite que ha sido vertido en ese vaso. Pero antes de llegar ahí, yo quiero hacerle un comentario sobre ese vaso. Amén. Para que un vaso, hermano, sea elaborado y tenga, pues en este caso sí voy a hablar de capacidad, tenga la capacidad de soportar el aceite, porque tiene que ser un aceite hirviendo, amén, un aceite caliente, alabanza al Señor. Entonces tiene que estar muy bien estructurado ese vaso, amén, porque si no está bien hecho, bien aliado, ese vaso cuando le ponen lo caliente se va a deshacer de todos modos. Amén. Ahora no estamos hablando de un vaso de vidrio, sino un vaso de barro. Amén. Amén. El domingo, en el culto del domingo, estaba yo comentando un poquito que cuando hay un don de profecía, porque siempre tiene que levantarse un don primero. Un don tiene que levantarse primero. Y realmente debe de darse el caso de que el don debe de manifestarse en la esposa del ministro, o en la esposa del pastor, o en la esposa del ministro diácono, o de uno de los ministros, pero tiene que ser una esposa del ministro. Tiene que serlo, porque tiene que cumplir, hermanos, con todos los ordenanzas, requisitos que demanda la palabra de Dios para levantar una sierva de Dios. Cuando esa sierva de Dios se levanta, es la primera que va a profetizar, y va a profetizar, va a llegar un momento que va a dar profecía a otra hermana diciéndole qué don tiene, qué don Dios le dio para manifestarlo y para servir a Dios, no para su propio bien. Es más, una hermana o hermano que tenga un don de profecía nunca se va a profetizar a sí mismo. No puede, porque los dones son para servir a Dios. Amén. Es para servir a otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando a un hermano o hermana Dios le profetiza que tiene un don, otro don aparte del que está manifiesto, no quiere decir que ya lo tiene. No, todavía no es una sierva, porque una sierva de Dios o siervo de Dios tiene que manifestar lo que en profecía se le ha anunciado. Amén. Amén. Entonces, así pasa con el vaso. Un vaso, hermanos, cuando el alfarero va a construir un vaso, él va primero a los campos, a lo mejor a las montañas, a buscar el barro. Pero tiene que ser un barro bueno. Entre los barros, él, por ejemplo, está el alfarero que hace macetas de barro. Amén. Pero esa maceta no te sirve para contener agua, porque se le va a salir en algún momento. Amén. Se va a podrir el paso del tiempo en una maceta, porque siempre le pones agua en la cazuela o el recipiente, la forma que tenga, se va a podrir. Amén. Entonces tiene que saber elegir, y en este caso estamos hablando que es Dios el que elige. Él conoce. Amén. Él va a llamar a un ministro, porque Él lo va a llamar porque Él conoce el barro, Él conoce el material. Amén. Entonces lo va a traer a la mesa, le va a agregar agua en la mesa de trabajo y lo va a amasar, lo va a mezclar 2 o 3 veces. Bueno, hasta 3 veces tiene que mezclarlo. Tiene que mezclarlo una vez, lo tiene que dejar que frague, lo tiene que mezclar otra vez, tiene que dejar que frague, tiene que mezclarlo otra vez para llevarlo a la mesa de trabajo. Amén. En esa mezcla, ese barro es amasado, es golpeado. Amén. Incluso se mete ahí el alfarero y empieza con sus pies a batirlo, a pisotearlo.
hasta que ese barro se mezcle con el agua y no sea un simple lodo, sino sea un tipo así. Mi hermano, mi hermanito de conocer, y todos yo creo que conocemos la plastilina, un tipo así que no se pegue ya en la mano, que sea una masa excelente. Después de que este alfarero ya tiene la masa o el barro ya bien amasado, por eso se dice amasado, porque ya no se pega en las manos, lo empieza a trabajar, lo empieza a moldear. Amén. Entonces, hermanos, cuando él ya empieza a levantar el vaso en la rueda o en el disco, ese vaso se empieza a formar. Ojalá nunca se quiebre, ojalá a la primera quede. Amén. Pero muchos vasos tienen que ser quebrados. Amén. Porque Dios nos hizo pues como humanos de una forma, nos hizo de una forma perfecta. Amén. Lo único que sabíamos cuando nacemos o cuando el ser humano nace es clamar. Amén. Él está allá en el vientre, o el bebé o el niño o todo ser humano está en el vientre de mamá. Él está cómodo ahí adentro. Amén. Él mueve su brazo cuando quiere, sus piernitas cuando quiere. Amén. Pero cuando sale, él siente tan feo afuera que lo primero que hace es clamar. Amén. Ojalá todos hubiéramos caminado así clamando hasta hoy en día, pero tuvimos que ser quebrados. Amén. Estamos siendo moldeados, a lo mejor ya estamos formados como un vaso. Amén. Pero todavía no podemos ser llenos, porque hermanos, hay un proceso. Estaba yo hablando de que tiene que ir a buscar el barro del alfarero. Tiene que traerlo, tiene que amasarlo, batirlo y luego amasarlo y luego llevarlo a la rueda, formarlo. Amén. Después de formarlo, bueno, lo saca, lo asolea para que le dé el sol, a la luz del sol. Ahora ya se mira bonito un jarro o un vaso. Amén. Y puede estar muchos días ahí secándose. Y puede decir el vaso, ya soy un vaso y soy excelente, pero siempre al final viene una prueba. Ahora, ese barro tiene que pasar la prueba cuando está siendo amasado. Ese barro no tiene que agrietarse. Si ese barro contiene sales en exceso, de cierto tipo de cantidad de sales que tiene, de minerales que tiene el barro, si ese barro se cuartea, se quiebra cuando se está formando, ese barro no sirve, es desechado. Pero hay unos que sí aguantan y cuando van al sol son luchas y pruebas. Hay unos que no se quebraron cuando lo estaba formando el alfarero, sino se quebraron cuando estaban tomando la luz del sol. Amén. Y hay unos que resisten la luz del sol. Amén. Pero al final siempre viene una prueba. Tiene que ser probado. Un jarro tiene que ser, un vaso de alfarero tiene que ser metido en un horno a muchos cientos de grados centígrados. Amén. Y es ahí la última prueba. Ese vaso se mete al horno, se le mete fuego, a veces hasta por 7 días. Amén. Incluso después de que dejan de echarle fuego, tarda otros días para poderlo destapar, porque no le puede dar el aire al momento que apagan el fuego, sino hasta que se enfríe. Y ahí es que cuando el alfarero abre el horno, ahí se va a dar cuenta cuántos vasos sí aguantaron el horno y cuántos se quebraron en la última prueba. Amén. Entonces, hermano, a veces hemos predicado que nos vamos desde el alfarero hasta el vaso y decimos, lo llenamos. Pero no es solo llenarlo, tiene que pasar, tiene que haber un proceso en ese vaso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Todos somos vasos de alfarero y todos estamos creyendo en una meta, trabajando en una meta.
esforzándonos por una meta, a ser llenos, a ser vasos para uso santo. Amén. Pero necesitamos pasar la prueba. Amén. Amén. Hay algunos hermanos que no sabemos ni de qué tipo de barro somos todavía. Amén. Amén. Hay algunos que todavía no sabemos si ya fuimos formados, si ya tenemos la forma. Hay algunos que no sabemos si ya aguantamos la resistencia debajo del sol. Amén. Porque a todos nos hace falta una prueba, la última prueba, el último paso. Amén. Hay vasos o jarros o piezas de alfarería que cuando está en el horno se derriten, se escurre por un lado el barro, se cristaliza, ese recipiente no sirve. Amén. Hay otros que se truenan porque no aguantan el calor, pero el que aguanta sale macizo, no se filtra. Amén. Es un jarro que va, o una cacerola que va a aguantar el calor del fuego. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Josué le preguntó a las tribus de Israel: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Cuál es el motivo? Amén. Por el que están aquí, ¿cuál es? Porque para estar aquí hay un motivo, y para que haya un motivo el resultado debe ser un objetivo. Amén. No solo ser religiosos, hermano. Voy a decirlo así, y perdonen, hermanos, pero la religión es para el que tiene miedo de ir al infierno. Para eso es la religión. Porque ese no tiene fe, tiene miedo. Fe tienen los que ya salieron del infierno. ¿Cuántos pueden entenderlo? Antes, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en el infierno. Si nosotros hemos creído que Jesucristo está con nosotros, no necesitamos ser religiosos, necesitamos ser creyentes. Creyentes genuinos. Amén. Nuestra meta es Cristo, nuestra meta es nuestra vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros revisarnos, escudriñarnos en qué etapa vamos, qué etapa somos. Vuelvo a repetir, hay algunos que no sabemos ni siquiera de qué tierra somos. No sabemos ni siquiera si tenemos el agua suficiente para producir la masa correcta. Amén. Porque un vaso de alfarero tiene que ser probado. De prueba, por eso es luchas y pruebas, luchas y pruebas. Alabanzas al Señor. A veces nos conformamos con una lucha, hermanos. A veces decimos, ya vencí en esta, no, Dios está conmigo. Tenemos que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Entonces, ese es el punto de saber cuál es el objetivo. Claro que hay un motivo por estar aquí. Hay una razón. Amén. Pero sí necesitamos, hermanos, saber realmente cuál es el objetivo. Ser un vaso de honra para ser lleno, para ser puesto en servicio. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Si nosotros, hermanos, nos enfocamos en ser ese vaso de alfarero formado por las manos santas de Dios, identificamos nuestra posición, siempre estamos en una posición en Cristo. Desde que venimos a la palabra, estamos en una posición en Cristo. Amén. Pero hay una posición a otra posición, desde fe hasta amor fraternal. Amén. Necesitamos nosotros identificar las virtudes que Dios ha depositado en nosotros. Amén. Necesitamos nosotros conocer la ciencia de Dios para poder administrar esas virtudes. Amén. Amén. Necesitamos mucha paciencia, templanza. Amén. Porque sin ellas no podemos avanzar. Todas esas son escalones
que debemos de subir. Cuando lleguemos a amor fraternal, ¿cuál es la última prueba? Amén. Si esa pasamos, vendremos a ser coronados, a ser vasos de honra al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene ahora sí, de balde aquí. Nadie. Todos fuimos llamados para hacer un servicio a Dios. Y gloria al Señor Jesucristo que nos ordena, nos está ordenando para dar un servicio dentro de su voluntad. Porque hay muchos que hacen servicio a Dios fuera de su voluntad. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor les bendiga. El domingo tenemos culto normal, mañana y tarde, con la ayuda del Señor. El miércoles, tal parece que nos va a venir a predicar el hermano pastor Javier. Vamos a darle el espacio, vamos a conocerlo, y si él nos invita a predicar un día en su templo, iremos, y yo creo que ahí será también la decisión de qué hacemos. Amén. Amén. Porque es bueno el compañerismo, pero la Escritura nos dice que estemos unánimes juntos, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo bautizo, una misma fe. Amén. Amén. Aleluya. Procurando estar en una misma fe, en el vínculo de la paz. Alabanzas al Señor. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias por este corto mensaje. Yo creo que a veces no es mucho hablar. Cuando es evangelismo podemos alargarnos, ¿va? Pero cuando es algo de enseñanza tiene que ser corto, que quede captado. Amén. Aleluya. Oremos a Dios. Amado Señor, bondad.